está en la línea telefónica, bueno, no en la línea, enlazada. En este momento le agradecemos muchísimo Paula Saucedo. Ella es oficial del Programa de Protección y Defensa del colectivo Artículo 19. Gracias, Paula, por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti, Pepe, por invitarme. La invitación siempre está abierta, Paula. Es un día de protesta justificada. Se desata la violencia contra los periodistas y no hay forma de frenarla. ¿Cuál es el comentario que tiene Artículo 19 en este momento? Estamos contabilizando simplemente en los 25 días que van de este 2022 de enero, 3 periodistas muertos, sin sumar los que hubo el año pasado, pero hay que contarlos también, y los que van en el sexenio. Pues justo como dices, es un año bastante triste, de enojo. No habíamos tenido un año así para la prensa desde que Artículo 19 tiene funciones en México. 3 asesinatos contra la prensa, más las decenas de agresiones que registramos todos los días contra periodistas por ejercer su labor. Pues sí muestran un panorama bastante preocupante, una ausencia del Estado que se refleja justamente en la reproducción de la violencia contra quienes ejercen el derecho a informar. Y estamos bastante molestos también, por supuesto, nos unimos a las exigencias de justicia y estamos pues preocupados también, por supuesto. Se estigmatiza a la prensa desde el gobierno, a la prensa crítica sobre todo. Se estigmatiza todos los días a la prensa crítica o a cualquier persona persona defensora de derechos humanos que es crítica, que no se alinea al gobierno. Y aquí lo preocupante, Pepe, es que no solo es el gobierno federal. Ya vemos esta estrategia de estigmatizar, de atacar a la persona mensajera para distorsionar la atención del mensaje en todos los estados. Varios gobernadores y gobernadoras utilizan esa estrategia del Ejecutivo Federal y preocupa bastante porque en un país donde, como tú dices, en los primeros veintitantos días del año se asesinan a 3 periodistas y según nuestras cifras se agrede a una persona periodista cada 14 horas por ejercer su labor, el hecho de que se estigmatice a la prensa solo aumenta los riesgos que ya de por sí tiene. ¿Tú crees, Paula Saucedo, que estas protestas de los colegas prácticamente en toda la República, en ciudades importantes de la República Mexicana, servirán para despertar la atención de las autoridades? Porque una y otra vez repetimos exactamente el mismo discurso. Ya basta. Tienen que servir, tienen que funcionar. El Estado no puede decir que hay una democracia sin periodistas. No se puede seguir agrediendo a la prensa. Se entiende porque el silencio es rentable para el Estado y es porque la mayoría de los ataques son también perpetrados por los mismos funcionarios y funcionarias públicas, porque más del 50% de las agresiones que nosotros documentamos son en contra de periodistas que estaban cubriendo cuestiones de corrupción, como el caso de Lourdes, o cuestiones de seguridad o nota roja, como el caso de Margarito. Tiene que funcionar porque ya basta, sí. Ahora bien, ¿qué periodistas están resultando los más agredidos? ¿Los que dices tú, los que están investigando, por ejemplo, a funcionarios del poder político vinculados con hechos de corrupción, a los que están investigando las actividades del crimen organizado? ¿Cuáles son los periodistas que están en mayor peligro? Porque no es lo mismo dar la información y actuar como periodista desde la capital de la República Mexicana, y aún así es peligroso, que hacerlo en poblaciones, en ciudades, en donde no hay la atención y la protección a los informadores. Pues la mayoría la verdad es que desafortunadamente todas las y los periodistas están en riesgo en este país tan impune. Pero sí, definitivamente quienes cubren cuestiones de corrupción y política tienen, o según nuestro registro, tienen más o sufren más violencia, seguido de seguridad y justicia, pero también aquellas personas periodistas que cubren en la calle. Las y los reporteros son quienes más agresiones sufren, también porque cubren otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, con movilizaciones sociales, con la pandemia, etcétera. Y también algo aquí importante, Pepe, de mencionar es que hemos visto un incremento de agresiones contra aquellas periodistas y hombres y mujeres que están cubriendo cuestiones vinculadas a tierra y territorio. Y eso puede estar vinculado también a las políticas económicas del gobierno federal. Entonces, también para poner atención a aquellas compañeras y compañeros periodistas que están cubriendo esta fuente. Paula Saucedo, ¿de qué han servido los mecanismos de protección a periodistas a fin de cuentas? Pues mira,
Sí, han servido porque en muchos casos sí han brindado protección. Eh, Llegamos a un punto en el que es mejor tenerlos a no tenerlos, eso definitivamente. Pero lo que es cierto es que son insuficientes para el problema que vive la prensa todos los días en este país. Y que el gobierno, tanto federal como estatales, quieran atribuirle toda la responsabilidad de la prevención y protección a la prensa, los mecanismos, pues tampoco es bueno y tampoco va por ahí. Para que se prevenga la violencia contra la prensa, tiene que haber investigaciones, tiene que haber reparaciones del daño, garantías de no repetición. ¿Por qué se agrede a la prensa? ¿De quién viene? ¿Quién agrede? Y esto los mecanismos, por ejemplo, no tienen facultades de investigación como sí lo tienen las fiscalías. Entonces, se necesita un sistema general que prevenga y que proteja a la prensa y los mecanismos como están diseñados el día de hoy. ¿Qué te parece lo que dijo el presidente de la República esta mañana en Palacio Nacional, cuando señaló que estos casos de periodismo, de atentados al periodismo, de crímenes contra periodistas, son utilizados por sus enemigos? Es decir, el presidente condena, claro, lo ocurrido en el caso específico de Lourdes Maldonado, pero también se coloca en papel de víctima. Te pongo cómo lo dijo para que lo comentes. Nuestros adversarios, muy hipócritas, muy deshonestos, utilizan todos estos lamentables casos para atacarnos, porque traen mucho coraje, les molesta mucho lo que estamos haciendo. Ellos quisieran que continuara el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ahora resulta, Paula Saucedo, que el gobierno es la víctima. Pues mira, nos parece desde artículo 19 desafortunadas las declaraciones del presidente Andrés Manuel. Primero, porque es su obligación como cabeza del Estado proteger a cualquier persona ciudadana en este país y proteger a la prensa, por supuesto. Es responsabilidad de él y de su gobierno proteger, investigar estos crímenes. Otra vez es esta estrategia de distraerlo y hacer una cuestión. Estamos hablando de una persona que tiene una familia, que fue asesinada por ejercer su labor, porque estaba cubriendo cuestiones de corrupción. Estamos hablando de otra víctima más de los cientos y miles de víctimas que hay en este país. Y el presidente minimiza esto, revictimiza a Lourdes y a su familia y a todo el gremio al decir que lo utilizan sus enemigos. No, o sea, no sé si nos está escuchando, pero de una vez, la exigencia de justicia y de investigaciones no nos hace enemigos del presidente, al contrario, nos hace ciudadanos del país el que él dirige y por tanto tiene obligación de investigar y todos los otros crímenes contra periodistas y contra todas las personas en este país. Muy desafortunadas sus declaraciones. Paula Saucedo, te agradezco muchísimo el haber tenido la oportunidad de escucharte. Y gracias saludos a todo el grupo de Artículo 19. Claro que sí, gracias. Siempre abierto. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias, Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.